Hola a todos mis amados y aunque muy poco fieles paesaurios, ha pasado un muy buen tiempo sin noticias mías, pero a vista de que me estoy dando más estabilidad y tengo la oportunidad, lo que me encanta, les voy a regalar un top de nuevo de mis sagas favoritas. El día de hoy, como no puedo grabar Pokémon Champions ya que mi Xiaomi X5 Pro es una patata andante que apenas corre el juego, voy a regalarles este top con mi más dura calaña, que es lo que mejor se me da en Pokémon, la mejor saga que se me da. Sé que el top de los mejores juegos de la saga les encantó y aunque no es el más visto del canal, agradezco las vistas generadas por todos los demás tops de las sagas a las que he hecho referencia. Muchísimas gracias por ayudarme a crecer. Quiero dejar también saber que esta larga introducción es debido a que ahora en adelante haré tops más largos explicando a detalle cada puesto, no solo detallando, sino que haciéndolos participar en la caja de comentarios. Si quieren, claro, están todos invitados. Y para que disfruten esa comida, bebida o lo que sea que hagan mientras miran ese top que tiene para rato. Dejando de lado la introducción, ahora sí vamos a los criterios de los top protagonistas de videojuegos más fuertes de la saga de Pokémon. Evaluaremos primero el lore del juego en el que aparece. Si bien hay juegos con lore más simple que puede literalmente la amenaza a actuar contra otros más leve, hay que ser francos. No todos se evalúan la misma nivel de amenaza, así que hay que ser muy enfáticos en eso. Segundo, los Pokémon contra los que se enfrentan en los juegos. Y acá voy a dejar un punto y un stop muy claro. Las misiones secundarias e incluso opcionales, todas serán tomadas en cuenta dentro de cada saga del juego. O sea que no vamos a ignorar cosas como el episodio Delta, la misión de Arceus, los Pokémon errantes, los viajes en el tiempo y las multidimensiones. Nada será omitido. Y por último, sumaremos datos del multiverso. No vamos a repetir ni un solo personaje, por lo que no vamos a ver dos veces, por ejemplo, a Ethan de Pokémon Heart Gold y Soul Silver, ya que en sí tenemos al Ethan de Heart Gold y Soul Silver y tenemos al Ethan de Crystal, así que no vamos a hacer ningún cambio en eso. Solo vamos a ver a uno representando a toda la saga en general. Ahora sí, la última de las condiciones. Este top es mi criterio personal. No existe fuente oficial que diga o respalde qué puesto pertenece a qué puesto o por qué entrenador es más fuerte que otro. No existe. No obstante, sí existe el criterio mío, que es de un fan para fans. Así que, sin más que decir, emociónense y estén expectantes porque estos son los top 10 protagonistas más fuertes de las sagas de juegos de Pokémon. Justo me olvidaba, tenemos que explicar que los protagonistas se dividirán en dos subcategorías, in-actu y post-acto, que vendría a ser que algunos ni siquiera pudieron enfrentar la situación porque la detuvieron en el acto y otros que llegaron demasiado tarde y ya había comenzado lo peor. Por eso el número 10 comienza con un personaje que está dentro de los in-actu, porque aunque para mis fans más veteranos esto pueda sonar como un insulto, es decirse, Rojo es la base del top precisamente por ser el primero de todos, pero no le quita el mérito que esto significa. Por si alguno pensaba que veríamos spin-offs como Mundo Misterioso o así, lamentablemente debo decir que no puedo colocarlos aquí, sería muy disparejo todo, y haría el top mucho más predecible de lo que podría ser justo ahora. Pero dejando eso y yendo con Rojo, analicemos el CV que nos presenta. Es el maestro campeón por excelencia. Venció la primera liga, se volvió el segundo campeón de su región, no solo venciendo los Elite 4, sino que capturando a Mewtwo, las 3 aves y conociendo a Mew. Y si le damos tiempo, podemos decir que enfrentó a campeones de otras regiones como Steven, Cynthia, Fluvio o incluso otros, incluso a nuestros siguientes protagonistas en el top. Dominó la Mega Evolución y es el único protagonista de este top que logró lo que ningún otro no pudo, volverse canónicamente un NPC. Con respecto a la amenaza que lidió, no es de menospreciar. Lidió con uno de los rivales más difíciles de la saga, como lo puede ser el nieto del profesor Oak. Lidió con el equipo Rocket en su momento más álgido, para después destruir los equipos remanentes y restantes para evitar el surgimiento. Venció a su jefe siendo un adolescente, como casi todos en el top, y capturó al Pokémon conocido en su época como el arma definitiva, lo cual virtualmente en su momento lo hacía invencible. Es un CV bastante corto de palabras, pero muy pesado al momento de evaluar el peso en el top, porque teniendo esto en cuenta que luego se va a otras regiones a probar su poder y aunque no termina ganando contra los otros protagonistas de este top, Rojo pisa fuerte siendo el número 10 de este top y poniendo listos para lo que se viene.
Comenzando vimos una afirmación fuerte diciendo que rojo es la base, pero es que el número 9 es un personaje que aunque está dentro de los Inactu, no es alguien que haya enfrentado poco, porque dentro de su CV hay cosas que en comparación a rojo cuestionarían muy severamente, haciendo levantar la ceja más de uno el por qué está en esta posición. Seamos claros, Paxton y Harmony de Leyenda ZA no están aquí por favoritismo, y aunque no son los campeones de Kalos como lo pueden ser Caleb y Serena, su rol es de poder superior, muy superior al de rojo, o el de los anteriores mencionados de X e Y. Comencemos. Paxton y Harmony tienen un CV profesional bastante mediocre si hablamos de sus logros de entrenador, porque el no haber vencido un gimnasio y menos a un campeón nos hace entender que dentro del sistema de evaluación de rango desde Leyenda ZA, de la Z a la A, el campeón de la región o de Elite 4 podrían estar fuera del alcance o de plano no tener sentido en su existencia, porque podrían estar en el rango B, en el rango A, en el rango C, no se sabe. Pero recalco, hay que ser claros, ¿por qué estos dos le quitan el puesto 9 a rojo entonces? La respuesta está en las amenazas que se enfrentan. Si bien Rojo enfrenta una organización criminal con mucha menos edad que estos dos, sabiendo que él tenía 11 años y Paxton y Harmony con unos 15 o 16, estos turistas se enfrentan a la mega evolución descontrolada y alfa. Se enfrentan a fenómenos dimensionales entre los cuales están el trío de Hoenn, Groudon, Kyogre y Rayquaza, Latios Latias, Cobalion, Terrakion, Virizion, Hoopa, Darkrai, Genesect, bla 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 bla. Se enfrentan al Pokémon inmortal Floette y a su versión corrupta de la Torre Prima, Floette Ange, a Mega Cigarde, a Cerneas Arias la vida y a Yveltal la muerte. Paxton y Harmony dejan el ridículo a rojo porque aparte de enfrentar todos los fenómenos que se nota fueron más destructivos que el equipo Rocket y su mafia, también se enfrenta al mismo Mewtwo con mucha más facilidad porque uno lo enfrenta en una cueva y los otros en un cuarto cerrado. Y aunque no enfrentan a un Lysol en sus mejores condiciones, sí que se enfrentan a lo suficiente del equipo Flair, que no solo es más fuerte, sino que tiene el mejor equipo que en el pasado de hace 5 años de Kalos. Esto en símil sería como decir que en una batalla con pistolas, Rojo peleó en un espacio amplio para moverse y planear, mientras que Paxton y Harmony lo hicieron en un ascensor. No me queda duda de que estos dos no tienen el CV más impresionante a nivel de lore, pero de que su CV tiene un poder increíble es algo que no se puede refutar por más pesado que le parezca el lore a alguien en diferencia. Número 9. El número 8 es debatible, de colocar entre inacto o post-acto, ya que la calidad de los conflictos que abordan no me permiten dimensionarlos de una sola posición, así que los posicionaré en ambas dependiendo de la historia que confronta. Lo más sorprendente es que su lore no es profundo, pero sí significativo, tanto como el de Rojo, y les explico el porqué. Helio y Selene de Ultrasol y Ultraluna se quedan con este puesto. Analizando el CV que ofrecen, podemos decir que son tan dignos como Rojo, cuando hablamos de logros a nivel de entrenador profesional. Vencieron a todos los líderes de su archipiélago, a sus Elites 4, y a diferencia de que en el archipiélago solo hay 4 líderes, comparadas algo ridículas y en Kanto no, Alola es tan masivo en comparación que podemos hacer esta graciosa comparación. Kanto originalmente es una región de Japón, que es calcada en el juego. No vas a compararla con Hawái en tamaño, y su archipiélago, la cual es la inspiración de Alola. Helio y Selene, aunque de Kanto, aquí se enfrentan a nuevos Pokémon. Se enfrentan al primer sistema de ascenso como entrenador de la región en el recorrido insular, lo cual nos hace saber de plano que son pioneros del nuevo sistema y por si fuera poco, no solo vencieron a los anteriores ganadores del recorrido insular, que fungen como Cajunas o Elite 4, sino que también se vuelven los primeros campeones de su región en su historia. Cosa que Rojo no pudo hacer, pero sí que arrebató con más rapidez. Ahora analicemos el lore. Helio y Selene, a diferencia de los demás puestos del top, son especiales, porque son los elegidos por Tapu Koko, guardián de su isla, como participante del recorrido insular, creando una nueva historia, ya que este recorrido solía ser de solo una persona, y gracias a su edición se vuelve de 2 continuos. Adicionalmente, son elegidos por Cosmog, dependiendo de su versión a la que juegues, para ser su entrenador y volviéndose Solgaleo o Lunala para atravesar dimensiones espaciales por agujeros de gusano, interdimensionales, para después batallar contra Ultra Necrozma, un ser que devoró la luz de dimensiones enteras. Después debemos rememorar que vencemos a una banda de marginados y renegados de la sociedad en proceso de ser criminales,
el Team Skull, que irónicamente son fuertes para tener control de su propia isla, la Fundación Aether, que fungía como la organización de beneficios para los Pokémon, pero que después se volvió una rebuscadora de Ultra Entes, y tenemos que enfatizar a estos Pokémon, porque a diferencia de Mewtwo, el Team Rocket de Alola, muy afortunadamente solo aparecieron 11 Ultra Entes, que ni siquiera con la ayuda de los Kahunas y otros entrenadores pudieron ser repelidos, sino que además estos cuentan con lore ya demasiado peligroso a nivel dimensional, como por ejemplo Guzlord, y la realidad que devoró, y eso que solo es un único Ultra Ente de los 10 restantes, y sin mencionar que también atrapan a todos los Tapus. Y solo por si aún lo dudaban, sí, Elo y Selene también vencieron al equipo Rocket, pero no a cualquiera, sino al Team Rainbow Rocket, el Team Rocket que sí triunfó y que sí venció a Rojo en su realidad, junto con otros grandes villanos que veremos más adelante. Sé que los demás ya están muertos, pero Elo y Selene además dominan la mecánica del movimiento Z, que es usar un movimiento especializado el cual puede tener o bien un poder devastador de impacto u obtener un efecto secundario rotísimo. Una vez por combate, claro. No solo eso, dominan la Mega Evolución, y ya para terminar de cremar los cadáveres, estos llegan a vencer a varios campeones de las 6 primeras regiones, en los cuales Rojo y Azul son parte del grupo. Con este CV, ustedes me dirán que estos personajes suenan como los más fuertes, pero déjenme darle un spoiler, aún no hemos visto nada. Puesto número 8. Comenzamos el primer salto de poder, y es que si bien Elo y Selene podrían haber escalado más alto en el top de no ser que los viajes en dimensiones no son necesarios más que para derrotar Ultra Entes, quedan fuera los combates que tienen contra legendarios dimensionales como Mewtwo, Regigigas, Dialga, etc. Por eso mismo tenemos que retornar a los inicios e irnos a los mejores remakes de la saga de Pokémon, Heart Gold y Soul Silver. Ethan y Lyra son sin duda personajes inactos, y el salto de este poder en el top es que aunque los del puesto 7 tienen hazañas increíbles, estos de aquí son el relativo similar, porque ya no hablamos de seres ultrapoderosos con movimiento Z y Mega Evolución, pero acá ya hablamos de superioridad no solo en poder sino en distancia. Ethan y Lyra tienen no uno, sino 2 regiones a las cuales pasearse, 16 gimnasios, una misma Elite 4, pero 2 campeones distintos. Dentro del abanico de amenazas a enfrentar tenemos al equipo Rockets del Resurgido, a Lugia o Ho dependiendo de la versión, y a obtener a los perros y aves legionarias errantes. Hasta ahora eso no parece nada en comparación a Elo y Selene, pero la cosa se complica porque aquí ya hablamos de la condicional de los eventos. Si nosotros contamos los eventos de estos dos, las cosas se salen de control, porque primero debemos contar con los viajes en el tiempo, los cuales no tienen orden cronológico, evidentemente, pero sí alterarían la historia por completo de la saga. Comenzando con el Pichu de la oreja picada, el cual nos dice que es un viajero del tiempo, el cual no puede salir del juego. Como segundo evento tenemos el evento de Celebi Variocolor, llevándonos al pasado cuando Rojo vence a Giovanni y ese termina escapando. Aquí se nos revelan datos muy importantes de la historia, y además nos enfrentamos a este en un segundo viaje dentro de este lapso para evitar que reciba las señales de la ciudad Trigal que nosotros mismos estamos deteniendo en el resurgir del equipo Rocket. Y por último, tenemos que tener en cuenta el evento de Arceus en las ruinas de Sinnoh. Este evento hace que Ethan y Lyra se vuelvan dueños del espacio, del tiempo o la antimateria al recibir a Dialga, Palkia o Giratina de elección por el mismo dios Pokémon, en un evento sin precedentes que jamás volverá a repetirse, pero que simple y llanamente es cine. Sé que nada de lo anterior te puede convencer de que ellos son más fuertes que Elo o Selena, pero el simple hecho de vencer a Rojo en su momento más álgido después de volverse campeón y retirarse, hasta el hecho de pelear con el trío de Hoenn, atraparlos y recibir a un dios de Sinnoh para crearlo desde nivel 1, hace que junto con los Pokémon que tienen más poderosos que Elo y Selene, los deje altos en la posición. Seamos claros, de recibir a Palkia, Ethan o Selene pueden deshacerse fácilmente de los viajes dimensionales, pero el simple hecho de usar a Dialga o Giratina, o incluso a los 3, sin contar que tiene a Lugia, Ho-Oh, las aves legendarias, los perros legendarios, el trío de Hoenn, ya los hacen algo más que duros de matar. Puesto número 7 para Ethan y Lyra. Ya estando aquí, comenzamos con las polémicas, ya que aquí no daremos un salto de poder sino un retroceso en el mismo, pero con un gigantesco salto en el desarrollo.
Sin embargo, el desarrollo de estos personajes no tiene nada que ver con respecto a la escala de poder, porque en sí podríamos decir que ni en sueño están a la misma altura, la cual ya es altísima. Podemos decir que siguen siendo en teoría inferiores a primera vista. No les quita el hecho de haber sido históricos. Nate y Rosa de Blanco y Negro 2 se quedan con el puesto 6 del top. Las razones son tan variopintas como válidas, y es que estos personajes pueden ser considerados los primeros post-acto del top. Vienen 2 años después de los sucesos de las precuelas de Blanco y Negro, con un equipo plasma mejorado y limpio de todo aquel valor que aún le quedaba en algún otro miembro con respecto a los Pokémon. Pero eso es algo que hablaremos más adelante. Nate y Rosa tienen el honor de ser jóvenes que vencieron su región, 8 gimnasios, 4 élite, su campeona, y además de ello tienen el honor de haber sido, dependiendo de la versión, campeones de la Torre de Ciudad Negra o reforestadores del Bosque Blanco. Son estrellas de Pokéwood, jefes del Metro Batalla, maestros élite de la Casa de Combates e investigadores principales del proyecto gubernamental de la Zona Reserva. En lo profesional, puede decirse que son los más completos del top, incluso por delante de Ethan y Lyra, quienes fueron campeones de Pokéatlón y del desafío Cazabichos, o incluso del Frente Batalla. Sin embargo, lo que en realidad los coloca por delante de Ethan y Lyra es la cantidad de fenómenos regionales a los que se enfrentan. Esto se ve reflejado en los Pokémon que se enfrentan, que a diferencia de los que se enfrentan los demás candidatos en el top, ejemplo sería Rojo con las aves legendarias, las cuales generan un buen revuelo en zonas no pobladas de la región por ser errantes. Paxton y Harmony se enfrentan a Xerneas en un lago no muy poblado y a Yveltal en una reforma de tejado de Ciudad Dominalia, alejando al público de las zonas, y Ethan y Lyra se enfrentan a la mayoría de Pokémon legendarios en zonas ya de plano abandonadas, como las Islas Remolino, el Campanario Sagrado o la Torre Oculta. Por el contrario, Nate y Rosa lo hacen en plena ciudad, es en pleno puente, e incluso en pleno mar y cielo, en la fragata Plasma, y aún así no logran evitar la catástrofe que eso significó para Teselia en su segundo atentado. Y aquí es donde les explico los puntos importantes del equipo Plasma, y es que antes les mencioné que habían valores que en esta versión ya no existen, pues parte de esos valores no estaba permitido lastimar a los Pokémon. Pero en esta versión renovada del equipo Plasma, Nate y Rosa se enfrentan a un equipo Plasma no solo más poderoso, sino que más agresivo y mucho más inmoral, llevando a enfrentarse a los espadachines legendarios, los cuales aparecen en la región en lugares casi públicos como lo pueden ser rutas o puentes. Se enfrentan a Heatran, se enfrentan a Cresselia, a los genios de los climas que causan tormentas a lo largo y ancho de la región, y por si fuera poco, se enfrentan al legendario de la región fusionado con Kyurem, dependiendo de la versión. Esta será la primera, pero no la última vez en el top que veremos a protagonistas enfrentándose a más de un legendario a la vez ellos mismos. Pero la razón por la cual estos protagonistas se encuentran aquí es porque de todos los universos de Pokémon se puede decir con certeza que a nivel técnico y de combate estos son los mejores entrenadores y probablemente los número 1, ya que son campeones del mundo. Nadie en este top puede decir eso, ni siquiera el número 1. El haber ganado el Pokémon World Tournament con todos los campeones de su época ya hace de este par algo más que especial, a pesar de no tener un run Power Creep tan deprimente. Nate y Rosa, los héroes de la verdad y los ideales, arrebatan muy dignos el puesto número 6 de este top. A partir de aquí las cosas van a escalar demasiado, a nivel de lore y a nivel de poder, porque una cosa es decir que Rojo por falta de poder no puede enfrentar a él y compañía, pero tampoco hay que descartar las hazañas de ganarle a la vida y a la muerte siendo un simple turista sin pasado aparente alguno como entrenador. Es por eso que en el puesto número 5 dejo a los personajes más controversiales del top, Florian y Juliana de Escarlata y Púrpura. Sé que muchos esperan saber por qué unos juegos tan malos treparon ni más ni menos que la quinta posición, por lo que comencemos con el tiempo apremia. Florian y Juliana son personas que residen en la región de Paldea, o también conocida como la España de la franquicia. Si examinamos sus CVs, podemos decir que tienen una edad promedio de 13 años, ya que van a la primera división juvenil, por lo que podemos argumentar que tendrían una edad de un adolescente de secundaria. También, gracias a que en la Academia Naranja y Uva, depende de la versión, aceptan hasta ancianos o muy jóvenes. En adición, podemos decir que son campeones de su región, y que jugaron en modo amigable y que su desarrollo o recorrido de combate fue asistido casi por la gran mayoría de personas que se cruzaban con ellos. Si analizamos su ruta argumental, es claro afirmar lo anterior mencionado, ya que siempre les dicen dónde deben de ir o dónde no. No obstante,
Aunque tú le digas a alguien por dónde ir sin que esta persona conozca y aún así logre desenvolverse con la soltura y facilidad con la que lo hicieron estos dos a lo largo de su aventura, hacen de estos personajes pasar de ser otra duda de su categoría similar al puesto 8 del top. Por algunos o por algunas personas podríamos decir que son personajes inactus porque tienen los sucesos que van ocurriendo a frecuencia que la historia va progresando, sea en la ruta de las especias, en la ruta del Team Star o incluso en los gimnasios. Sin embargo, yo considero que estos personajes son post-acto. La razón, simple. Al haber un viaje del tiempo involucrado irrelevantemente del pasado o del futuro, Juliana y Florian se encuentran a las consecuencias de estos viajes, cuando inician su viaje por las especias. Por lo que, antes de justificar a profundidad lo anterior dicho, comencemos a analizar su CV de manera profesional. Vencieron 8 gimnasios, 5 Pokémon dominantes, que venían en tamaños colosales y con una ventaja de combate dependiendo del Pokémon. Tuvieron que enfrentarse al equipo malo de turno más joven, inexperto, y los reformaron. Pelearon contra 2 altos mandos, y no contra uno, sino contra 3 campeones diferentes, una siendo su rival de otra región, otro siendo un amigo convertido en enemigo jurado, y por último, la única supercampeona existente de la franquicia en la historia. Viajó a 2 regiones, además de su natal Paldea, siendo Noroteo el lugar donde se haría el poder legendario Ogerpon, y resolviendo el misterio de la teracristalización atrapando a Terápagos, el único Pokémon que fue capaz en los juegos de escapar de una Master Ball destruyéndola por dentro. Adicionalmente, enfrentó a uno de los jefes más siniestros de todos, la inteligencia artificial del profesor de turno, la cual fue capaz de abrir un portal en el tiempo para atraer Pokémon paradoja del pasado o del futuro dependiendo de la versión. Se enfrentó a todos estos Pokémon nuevos y capturando los ejemplares más poderosos. Capturó no solo a Ogerpon y Terápagos, sino que capturó a los compatrones, a los espadachines sagrados en su versión futura, a los perros prehistóricos, a Koraidon, a Miraidon, las leyendas funestas y legendarios de otras regiones los cuales se esparcieron por toda la región de Paldea. Me quedo corto cuando digo que la teracristalización es la mejor mecánica de la saga, pero hay que decir que Florian y Juliana, aparte de dominarla, a nivel de lore dominan el teratipo astral, haciendo que en este caso Terápagos puede usar toda la tabla de tipos a su favor. Estos pertenecen a un grupo muy selecto de 4 entrenadores capaces de pelear con Pokémon de tamaños bíblicos en un 4 vs 1 y aún así no poder ganar de un golpe, cosa que otros en el top tampoco podrían. Por último, Florian y Juliana son personajes post-acto, porque debido a los estudios de los profesores de turno desencadenan el problema de los Pokémon paradoja, trama de las especies relacionadas con Damián durante tu aventura y la batalla final contra la inteligencia artificial en el área 0, por lo que técnicamente iniciaron su aventura con un problema que ya había sucedido y asumieron las consecuencias sin saberlo. Koraidon y Miraidon son prueba de ello. Puesto número 5 para los más infravalorados de la saga, Florian y Juliana. Llegamos al preludio de los reyes del top, y antes de ellos se encuentran 2 entrenadores capaces de dejar en ridículo en cuestión de combate a cualquiera de los anteriores puestos mediante el argumento que cargan encima. Hagamos un breve repaso de cómo están las posiciones en el top, porque quedaron en ese puesto de manera breve y simple. Rojo queda en el puesto 10, porque al ser el primero sus mayores hazañas fueron atrapar al Pokémon más fuerte que era Mewtwo y ganarle al equipo Rocket en su prime, siendo campeón de canto. Paxton y Harmony se quedan con el noveno, porque no tienen un CV tan profesional, pero son más que poderosos para pelear con otros Pokémon, sea en su dimensión o en dimensiones alternativas, así como ser supervivientes de la primera y única vez en que se descontroló las mega evoluciones en Ciudad Minalia. Helio y Selene son el puesto 8, porque son los primeros campeones de sus archipiélagos y porque sus amenazas no se limitan al equipo villano de turno, sino que son más como unos cazadores de ultraentes escalando a nivel cósmico con la mega evolución y los movimientos Z. Ethan y Lyra, aunque aparentan reducir la escala de poder, la escalan de sobremanera, a nivel cósmico, temporal o material dependiendo de la elección del jugador. Y también son profesionales rectos con larga trayectoria trascendental en Yoto y Kanto. Por su lado, Nate y Rosa se encuentran en el sexto puesto, porque acaban con los villanos de turno en su versión 2.0 Plus, además de enfrentarse a varios legendarios y salvar la región.
Adicionalmente son los más profesionales de la saga, fungiendo como artistas, entrenadores de élite y campeones del mundo. Florian y Juliana ascienden a la escala de poder de nuevo, a cambio de bajar un poco la profesionalidad, debido a la corta edad, y de la escala de poder de la generación actual. Genera que sus combates sean injustos y que aún así los superen con mucha facilidad. Por eso tiene que haber un motivo más que claro para estos dos personajes el ser capaces de derrotar a Florian, Juliana y compañía, ¿no? Pues como mencioné en el fin de su relato, nadie se habría dado cuenta de no ser que un niño intrometido conoció a cierto policía y todas las malas interacciones que el equipo generó con los protagonistas debido a sus engreídos y egocéntricos integrantes. En resumidas cuentas, si el director no se hubiera enterado de los bullies, no habría habido una alianza con el Team Star, y de no ser que el profesor de turno agarró y viajó al pasado y al futuro, respectivamente de su versión, nada habría sucedido como tuvo que suceder. Por eso considero que Víctor y Gloria de Espada y Escudo deben quedarse con esta posición. Si bien no tienen un peso demasiado grande como para mantener el power creep, debemos decir que el peso de la trama, incluyendo las escalas que involucran los Pokémon por el factor Dynamax y Gigamax, y los episodios que se centran en el misticismo y el entrenamiento, hacen de estos dos una cosa de locos. Analicemos los CVs de Víctor y Gloria. Son sin duda campeones imbatibles. Primero vencieron 8 gimnasios, con diferentes modalidades de combate, cosa que ningún otro en la lista ha hecho, y todos son batallas individuales. La Elite 4, un campeón imbatible y un ex campeón. Además, estos son estrellas famosas en Galar, ya que al tener a Inglaterra de base e inspiración, salen en televisión como el fútbol. Todos los encuentros son televisados y la presión es increíble. Viajan a un retiro para fortalecerse y viajan a una expedición con un invierno atroz. Viajan por todo el Reino Unido, por todo Galar, en búsqueda de meterse en un estadio y salir en la televisión venciendo el gimnasio. Sus logros son considerables, pero lo mejor viene en su amenaza a enfrentar. Estos vencen a un alienígena de escala continental. Eternatus Eternamax era tan grande que parecía un continente por sí solo. No son tan especiales como Nate, Rosa o incluso Ellie y Selene, porque no son elegidos por Zacian ni Zamazenta, pero sí son muy fríos y determinados, porque en conjunto al factor Dynamax deciden derrotar la Negra Noche. Adicionalmente logran obtener varios Pokémon legendarios como Zacian y Zamazenta, dependiendo de la versión, a Eternatus mismo, Urshifu, Rey Drago, Rey Eleki o incluso al mismo Calyrex en una de sus formas de jinete, dependiendo de la versión. La contra viene aquí porque no hay equipo villano de turno como tal, son solo fans de Roxy, una waifu, los cuales son bastante violentos. Bueno, el tema sucede con las ambiciones de los que son dueños del negocio y el Dynamax, alias el señor Rose. Los estadios deben servir para algo que no sea solo fútbol, ¿no? Víctor y Gloria son muy poderosos y claros personajes post-acto, ya que Eternatus ya existía y Rose aprovechó sus estudios y su existencia para nutrirlo. Y a diferencia de lo que sucedió en el puesto anterior, la Negra Noche fue un evento tan macabro y tan grande que era imposible ocultarlo, mientras que Julián y Florian peleaban contra todo lo que estaba en el subsuelo, lejos del conocimiento de las personas. Por eso, puesto número 4 para Víctor y Gloria de Espada y Escudo. Llegamos al lugar bronce del todo. Luego de todo lo ya visto, es muy complicado saber cómo habrían siquiera a nivel de lore entrenadores más poderosos que Víctor y Gloria, pero la respuesta está en la interpretación de los hechos. Dije que era imposible ocultar la Negra Noche que provocó el presidente Rose, pero esto ya no afecta, digámoslo, al continente solamente, afecta al mundo entero. Por ese mínimo detalle debo dejar a Brendan y a May de Pokémon Alpha Zafiro y Omega Rubí en el top. Eternatus Eternamax puede ser lo que tú quieras, puede ser más grande que Groudon o Kyogre primigenios juntos, puede ser más grande que Arceus o incluso 100 veces un Wailord, pero no cambia el hecho de que hay dos legendarios que los van a salvar o proteger de la región, sea en este caso Zacian y Zamazenta. Aquí no. Antes de escalar el conflicto que entra en el CV de estos dos entrenadores, tenemos que analizar si son acto o si son post-acto. Y la respuesta es tan simple y llanamente indefinible de atención por culpa de un suceso 100% natural.
Pero para motivos de este top, diremos que son de ambas partes dependiendo de qué lado de la historia lo estemos observando. Analizando el CV podemos encontrar 8 medallas de gimnasio, pero 9 líderes vencidos, una Elite 4 y 2 campeones distintos, dependiendo obviamente de la versión en la que juegues. El frente de batalla más difícil hasta la fecha de la franquicia, la mansión de combate, concursos de belleza y la creación de los Pokecubos. A los enemigos que vencieron se encuentran el equipo Magma o Aqua dependiendo de la versión y el clan Meteoro. Ahora bien, sé que no es lo más justo, pero no importa cuán grande sea Eternatus, Groudon y Kyogre mueven el mar y tierra del mundo entero. Terremotos, maremotos, inundaciones y cataclismos. Todo es producido por la pelea ancestral que tienen estas dos bestias entre sí. Brendan y Maya, a diferencia de los otros miembros del top quienes sí han detenido a sus villanos durante o después de los sucesos, es Rayquaza quien salva a estos dos de hacerlo. Además, ¿se acuerdan que les dije que son inacto y postacto a la vez? Pues lo segundo se justifica porque no llegan a evitar el resurgir de las bestias primigenias y su eventual encuentro. Además, evitan que Deoxys en forma de meteoro se estrelle contra la Tierra, aniquilándola por completo. En otras palabras, dependiendo de cómo veas, si ves el episodio Delta o si ves la historia principal, son inacto o postacto. Adicionalmente, gracias a fallos en la realidad, pueden encontrar legendarios de otras regiones contra los que pelear. Los Pokémon que capturan son increíbles, pero si dejamos las opciones que no sean capturar porque se te da la gana, el dúo Eon, los tres reyes, el trío de Hoenn y Deoxys son sus mayores trofeos. Dominan la mega evolución y regresiones primigenias, además del entrenamiento experto, y pueden acceder a la isla específica. Brendan y May pueden ser sobreestimados, ya que se enfrentan a los villanos en lugares muy cómodos, en especial por el exceso de agua de la región y más por el factor de que Rayquaza es el que influye en la historia más que ellos mismos. Pero no deben ser subestimados bajo ningún encuentro porque luego son ellos quienes obtienen el poder de estos Pokémon. Puesto número 3 para Brenda y May. Lugar terrateniente de este top. Llegamos a la segunda posición. Acá ya las cosas se van de vuelta en Power Creep y a nivel de lore bastante lejos y ya no solo es planetario, ahora es universal. Viajes por el tiempo, por el espacio, por dimensiones oscuras y alternativas, e incluso el futuro mismo. Lo que pocos intuyen, en especial los nuevos, es que todo ese concepto que acaban de escuchar nace en esta región. Para cuando Lucas y Dawn terminan el juego principal, logran literalmente salvar la existencia misma del tiempo y del espacio, e incluso de las otras realidades. Sus EVs son simples pero pesados. Al momento de colocarlo en la balanza, no se puede colocar tanta diferencia con los anteriores puestos. Y es que acá volvemos a hacer un salto tan abismal que tengo que entrar en materia. Aquí ya no hablamos de cantidad, sino de calidad. Y es que en lo que respecta a amenazas, estos dos vivieron la segunda mayor amenaza de todas y la defendieron como campeones. E incluso algunos argumentan que esta puede ser la primera, pero eso lo veremos más adelante. 8 medallas de gimnasio, la Elite 4 de Sinnoh y victoria contra la campeona considerada por muchos la más difícil de toda la franquicia. El frente de batalla, ganadores internacionales de los concursos, historiadores en potencia, dueños de una finca, vendedores de gemas, expertos en fósiles, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a los Pokémon que tienen, tenemos al trío del espacio-tiempo y la antimateria, Dialga, Palkia y Giratina, las aves legendarias de canto, el trío del lago, Heatran, la dueña de los sueños y las pesadillas, Darkrai y Cresselia, el príncipe de los mares Manaphy, el vástago Phione, al Pokémon de las gracias Shaming, los 4 Regis, Regice, Regirock, Registeel, Regigigas, y podemos seguir ahondando en Pokémon misteriosos como Rotom o Togepi que son otorgados durante la aventura. No han visto al dios, pero no es necesario, porque detuvieron el plan de regresión espaciotemporal más ambicioso, tétrico y lunático de todos, erradicando junto con la policía al equipo más ambicioso y más extremista visto hasta la historia de la franquicia, el equipo Galaxia, los más peligrosos de la región y de la historia de los equipos villanos de turno de la franquicia de Pokémon. Es normal creer que este par debería estar en primero o segundo lugar, más que todo en primero, pero no se equivoquen. Aún con tal salto de Power Creep por parte de Lucas y de Dawn, no están a la altura de los número 1.
porque aún con toda esa calidad de historia en sus hombros, todo el peso histórico que eso significa, no se puede comparar la hazaña de detener el tiempo, el espacio e incluso entrar al mundo de distorsión y vencer al mismo diablo con lo que sucede en el primer lugar. Puesto número 2 para Lucas y Dawn. Número 1 y lugar evidente para muchos, sorprendentemente para otros, no. Yo sé que muchos creían que Lucas y Dawn son sin duda los amos más poderosos de toda la franquicia, pues controlar el trío de Sino significa controlar la realidad en sí. Pero no. Si algo nos ha demostrado a lo largo y ancho de su existencia esta franquicia, es que los niños, en especial los adolescentes, son personajes de temer. Y este es el caso de Rey y Akari. ¿La razón? Pues se puede decir que Lucas y Dawn capturaron y son capaces de controlar la realidad, pero Akari y Rey son los que pueden vencerla. Pues sí, luego de todo lo visto y dejar lo mejor de sus CVs, es momento, o me darían ganas de mencionar todas y cada una de las cosas que son capaces de hacer estos dos, pero el tiempo apremia, la realidad se distorsiona y es virtualmente imposible darle la contra. Rey y Akari son los protagonistas de Leyendas Arceus y, como el título indica, son los engreídos del dios Pokémon, el cual los manda desde el pasado para solucionar el problema de los Pokémon en brechas temporales en Hisui, alias la antigua región de Sinnoh. Durante su estadía en la región, fortalecen el cuerpo mediante el adiestramiento con el antiguo equipo Galaxia, aprenden de biología y escriben la primera Pokédex junto con el profesor Lavanda, son expertos supervivientes al pelear con Pokémon señoriales y acampar y sobrevivir a Hisui en intemperie, e incluso son capaces de viajar por el espacio-tiempo sin perder la vida en el proceso, enfrentando a Pokémon interdimensionales descontrolados. Ya con solo eso, estos dos superan al 90% de adversarios en este top, pues desde el rojo hasta Ethan y Lira no había ataque o Pokémon que siquiera les suponga un reto, ya que sus campos son la especialidad de estos dos. Por el lado de Nate y Rosa no podrían tocarlos, porque estos son entrenadores profesionales. Estos son supervivientes. Akari y Rey son supervivientes que han peleado contra Pokémon codo a codo con sus propios Pokémon, por lo que ni siquiera en combate pueden hacerles frente. Y no hablemos de Julián y Flora, porque aquí no importa la paradoja que usen, estos dos son una paradoja en sí. Sin contar que en su realidad no hay habilidades, sino estilos, y no me sorprendería que si usasen un estilo, sea el fuerte o el rápido, milimétricamente calculados, devastarían por completo las paradojas que les apremian. Brendan y May serían capaces de molestarles porque ellos controlan el plano terrenal, pero como mencionamos antes, al igual que Lucas y Dawn, estos dos controlan toda la realidad, pues poseen el trío de Sinnoh. Ya con eso podríamos incluso descartar incluido a Víctor y Gloria. No obstante, aparte de lo ya mencionado, el cuarteto elemental de los genios apaciguaría el clima de Groudon y Kyogre, o por lo menos igualarlo o atrasarlo un poco, haciendo que la pelea ya se vuelva más, pero más que dispareja. Todo se reduciría a Lucas y Dawn, pero lamentablemente Akari y Rey superaron todo pronóstico cuando pelearon y derrotaron ni más ni menos que al mismísimo Arceus. Ya esto no tiene sentido de la realidad, porque dejaría no solo el estilo de combate, sino el poder sobrehumano de estos dos chicos al haber peleado, esquivado y vencido a Dios. Akari y Rey no representan el pináculo de lo que es ser un entrenador, y menos lo que es ser un profesor, sino la historia en sí. Hablamos de dos adolescentes en un mundo hostil con bestias de hasta 2 metros, varios colores, manadas, misterios y leyendas vivas, las cuales en la actualidad incluso la mitología duda de su existencia. Estos no solo combatieron, sino que vencieron, sobrevivieron y permanecieron como la piedra angular y probablemente el origen, si no por decirlo así, de toda la historia de la saga, siendo una mismísima paradoja. Estos dos se escapan de todo análisis y sentido común. Puesto número 1 del top para Akari y Rey de Leyendas Arceus.